que él, Adorno mismo explica su libro. Sobre todo, estimado público, un poquito más abajo, donde él nos muestra su relación con Hegel, que es una relación muy complicada la que él tiene con Hegel. Adorno mismo ha escrito una obra a la que vamos a dedicar toda una sesión que se llama Tres estudios sobre Hegel, donde él apoya y critica simultáneamente a Hegel. Es decir, estimado público, Adorno mismo, él reconoce aquí, así argumentó Hegel, dice, en cuyo método se ha ejercitado el de estos mínima moralia. O sea, él se basa en Hegel, ¿no?, tratando de mostrar, estimado público, el aspecto de la subjetividad en todos sus grados, el aspecto de la subjetividad, pero como si fuese algo objetivo. Eso es lo que Adorno cree que es el núcleo rescatable de la fenomenología del espíritu de Hegel. Es una idea muy interesante. La subjetividad nos muestra algo objetivo si se la estudia cuidadosamente. Entonces, este autor Adorno, estimado público, que ha sido formado clásicamente con lecturas de Kant, Hegel y Nietzsche, los tres autores preferidos de él, esto, estimado público, nos lleva a uno de los puntos centrales de este libro, que es la idea de que la totalidad es tan complicada que no puede ser explicitada en una sola frase, sino que la totalidad tiene que ser mostrada poco a poco. Como dice Adorno mismo, la sustancia del individuo es la sociedad, es lo colectivo. Él hace esos juegos, el núcleo del subjetivismo es lo objetivo, el núcleo la marca del individuo es la sociedad. Esas frases, estimado público, de doble sentido son las más importantes de mínima moralia. Frases de doble sentido. Cuando él habla del banco, cuando él habla del banco en el parque para hablar de Hegel y de cosas, él trata de mostrar que la filosofía se manifiesta en los más pequeños detalles. Eso les puede parecer a ustedes muy curioso, pero eso es la mínima moralia. En lo mínimo, en lo pequeñito, está la moral. O sea, en lo pequeñito, lo sin importante, aparentemente, está realmente, por ejemplo, el núcleo de la filosofía hegeliana. Es probablemente una teoría que puede, estimado público, puede ser discutida. No es de ninguna manera la última palabra. No es. Es simplemente lo que quiere mostrar Adorno, una posibilidad. Por eso es el carácter aproximativo de la verdad, según Adorno. Es un carácter que no está definido claramente. No se puede, según Adorno, decir claramente A es A y B es B, porque A puede tener elementos de B y B puede tener fragmentos de A. Y por lo tanto, lo único válido es describir, como hacen los literatos, describir el conjunto del fenómeno para aproximarnos a su verdad. Solamente eso él quiere mostrar. Claro, es algo que molesta a los que quieren sabidurías claras y bonitas.
sabidurías claras. Eso, estimado público, no tiene el libro. No tiene el libro. El libro, estimado público, no tiene ninguna sabiduría que se pueda explicar en pocas palabras y que se pueda decir aquí exactamente en la línea X está la verdad del libro de la página Z del capítulo J. No es así, es el todo, es la impresión general que da el libro. No hay ejemplos, no hay detalles que se puedan decir aquí exactamente es la tesis central. El sistema aforístico es un sistema, estimado público, que solo en su totalidad, en su conjunto, nos da una aproximación a la realidad. Por lo tanto, los que quieren decir qué dice la mínima moralia en el fondo, Adorno mismo lo ha pensado. Vamos a ver una obra posterior suya muy interesante. La verdad está solamente en el conjunto de la obra y no en frases que se puedan aislar y decir esto es concretamente lo que quiere decir un autor. Es evidentemente un estilo de filosofía, un estilo totalmente diferente a lo que nosotros aquí en Bolivia y en América Latina estamos acostumbrados por la tradición medieval de definiciones claras y contundentes, a creer que se puede reducir todo a una frase bien sonante, contundente y definitiva. Aquí Adorno lo que quiere es destruir esa opinión de que se puede todo resumir en pocas palabras contundentes. Y esa es claramente la intención de Proust. O sea, volvemos al tema central del libro. Me voy a permitir, para que ustedes tengan una impresión de lo que ha querido decir Adorno, leyéndoles en alemán, y luego vamos a traducir brevemente lo que ha dicho Adorno. Él dice, por ejemplo, lo siguiente. Aquí pueden ver ustedes donde empieza las cosas del espíritu, etc. Ya aquí. En alemán suena más o menos así, para que tengan ustedes una impresión del alemán académico. Die Beschäftigung mit geistigen Dingen ist mittlerweile selber praktisch zu einem Geschäft mit strenger Arbeitsteilung, mit Branchen und Numerus Clausus geworden. Der Material Unabhängige, él se está mencionando ahí mismo, der sich aus wider Willen gegen die Schmach des Geldverdienens wählt, wird nicht geneigt sein, das anzuerkennen. Es la frase que empieza aquí, estimado público, y termina más o menos aquí. Es esta parte en castellano. O sea, el materialmente independiente, el que no tiene que trabajar como Adorno, como Proust, puede tener una visión que puede ser correcta de la realidad, porque no está sometido a la división del trabajo. El diletante, que tiene obviamente la palabra diletante es una mala palabra, el diletante, el aficionado, el que no es especialista, etc. El diletante puede tener una versión mejor de la totalidad, porque está por encima de la división natural, de la división habitual del trabajo. Obviamente los especialistas son necesarios para la vida, eso no niega. Adorno tiene un hermoso artículo donde él habla, por ejemplo, del primer vuelo que ha hecho en su vida, y él se da cuenta que volar un avión realmente es una cosa de especialistas muy exactos, que han estudiado cada detalle de las funciones de un avión, vientos, etc. Son cosas muy explícitas y muy especializadas, y el avión no volaría
con seguridad si no habría ese conjunto de conocimientos altamente especializados. El mundo no funcionaría sin especialistas, eso está claro. Pero hay un campo, estimado público, al que pertenecemos nosotros. El campo de los filósofos, literatos y en general de intelectuales y pensadores. Y nuestra labor es justamente suspender la división del trabajo, porque eso es lo que nos ha tocado, estimado público, dar sentido a la sociedad. Escribir, por ejemplo, artículos y ensayos sobre problemas políticos del día para dar un sentido a la acción política inmediatamente posterior. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, sobre la crisis del país, sobre la situación pésima de la economía nacional, sobre cualquier cosa de actualidad, y nosotros queremos explicarnos a nosotros mismos y queremos explicar a la sociedad en su conjunto por dónde va y qué habría que hacer para evitar una desgracia, nosotros damos sentido a nuestra actividad, y el dar sentido es algo que necesariamente suspende la división del trabajo, suspende la especialización. En ese campo solamente es que la especialización no es lo más adecuado. Solamente en ese campo de filosofía, literatura, ciencias sociales. Ahí hay evidentemente que elevarse por encima de la división clásica del trabajo. Entonces, ¿por qué él? Les voy a leer en español esta frase. Habla, por ejemplo, de los escritores como Proust, y él dice: él no es ningún profesional, ocupa un rango en la jerarquía de los concurrentes como diletante, como quiere decir, como aficionado, sin importar cuáles son sus conocimientos, es decir, sin importar si él es especialista en economía, en problemas de resolución de problemas técnicos. No, él lo que quiere hacer, estimado público, es precisamente algo que está por encima de ello. Entonces, el diletante, sin importar cuáles son sus conocimientos y quiera de carrera, tendrá además que ganar en la más resuelta estupidez, si cabe, al más tosudo de los especialistas. O sea, no es que los especialistas sean malos, sino que tienen su lugar, como esa gran cantidad de expertos en cuestiones de aviación, que hacen una labor muy útil para la sociedad. Pero nosotros, ahí se defiende, Adorno se defiende, se identifica como Marcel Proust, que nunca en su vida trabajó, que solamente habló de generalidades, etcétera, porque Marcel Proust, con su gran obra de la nostalgia, nos muestra que algo de lo más valioso es lo que perdemos en el mundo, y la pérdida es algo que no se puede explicar coherentemente cuando uno es especialista, porque la pérdida tiene elementos psíquicos, emocionales, etcétera. La pérdida es algo superior a la mera ganancia técnica. Entonces, la nostalgia, que es lo que Marcel Proust, en esa brillantísima obra que yo les aconsejo, A la búsqueda del tiempo perdido, ahí él muestra lo positivo de la nostalgia, porque da sentido a una vida que sin eso probablemente no tenga. Entonces, eso, estimado público, es también lo importante. Aquí les pongo el texto de Marcel Proust.
puede parecer aburridísima. 12 o 13 volúmenes, imagínense, una sola novela. La novela, como adorno en otra obra, vamos a ver las notas de literatura posteriormente, como adorno explícita muy claramente, la nostalgia es uno de los grandes valores importantes de la vida humana. Sin el recuerdo del sufrimiento, sin el recuerdo de lo que han hecho las generaciones pasadas por nosotros, nuestra vida sería más pobre. Pero esa nostalgia, esa idea de que ha habido algo rescatable en el pasado, algo que vale la pena buscar, ese tiempo perdido no es perdido, es un tiempo valioso que hay que buscarlo. Entonces, estimado público, nosotros damos sentido a nuestras actividades porque nos engarzamos con el pasado. Por ello también el valor de esas profesiones que algunos tecnócratas quieren abolir. Por ello es que me permito un mini paréntesis. Circula en las redes sociales, y la dirección de la carrera de filosofía lo ha mostrado en los últimos días, circula un documento que dice hay que abolir carreras inútiles y obviamente reasignar esos ítems, ese dinero, reasignarlo a cosas útiles. Y entre las carreras que hay que abolir está en primer lugar filosofía, historia, literatura, arte, etc. Y hay que reasignarlos a odontología, ingeniería civil, etcétera, etcétera. Es un viejísimo proyecto tecnocrático que viene de muy antes. Es en el fondo la idea de que hay que fomentar y hay que dar dinero solo a las cosas con las cuales se puede hacer dinero y carrera. Pero Proust y Adorno nos dicen la vida que solamente sería ganar dinero es una vida pobre. Lo principal es tener una vida que nos da sentido y satisfacciones profundas. Y entre las satisfacciones profundas de la vida está también el conocimiento del arte, de la música y de la filosofía. Entonces es mi palabra personal a ustedes. No hay que desilusionarse o deprimirse porque uno no gana dinero inmediatamente estudiando filosofía. Nosotros tenemos la gran ventaja de que podemos crear un sentido a nuestra vida, podemos otorgar un sentido a nuestras actividades, pero para ello se necesita el conocimiento de un diletante, o sea, de alguien que suspende la división clásica del trabajo, alguien que no se limita solamente a ganar dinero en una profesión técnicamente muy definida, sino alguien que reflexiona en conjunción también con lo que se ha hecho y en reflexión con lo que puede venir. Por eso la enorme importancia de la ecología, que es algo que ha nacido de la reflexión filosófica. Eso lo vamos a ver en una sesión posterior. Por lo tanto, estimado público, este primer aforismo para Marcel Proust nos ha mostrado, como ustedes ven, un montón de cosas. Nos ha mostrado el problema del sentido de la vida, el problema de la tecnocracia, el problema de lo que significa realmente tener una vida satisfactoria. Vamos a pasar, estimado público, por razones de tiempo, al aforismo más importante desde el punto de vista metodológico, que es el aforismo 152. Se previene contra el mal uso.
sobre todo, estimado público, la parte primera, que es muy interesante, donde Adorno nos muestra precisamente estos temas que hemos estado hablando ahora. Estimado público, en toda esta obra se señala un elemento importante que está tomado de Hegel, pero puesto contra Hegel, y es lo que Adorno ha desarrollado en su obra última, la dialéctica negativa. Esta es una especie, estimado público, de resumen de esa obra publicada en 1966, que se llama La dialéctica negativa. Hegel acuñó la famosa frase en alemán "Das Ganze ist das Wahre". En castellano quiere decir "la totalidad es la verdad". No los pequeños detalles, sino la totalidad de un mundo social, de una época. Esa totalidad es lo que podríamos llamar la verdad. Adorno nos dice lo contrario. La totalidad es lo falso. La totalidad es lo falso. Imagínense ustedes esta frase tan violenta de Adorno, que está en el aforismo 29 de este libro. El aforismo 29 de este libro, estimado público, ahí nos dice claramente la totalidad es lo falso. ¿Y por qué es importante, estimado público? Porque el mundo está mal organizado, y eso no es algo que se pueda definir, no es algo que se pueda definir técnicamente. Los técnicos nunca van a encontrar algo así. Los técnicos nunca van a, como no otorgan sentido a la historia, no son filósofos obviamente, nunca van a creer que la totalidad social histórica está mal, nunca. Entonces, nosotros los filósofos son los que podemos decir lo falso es el todo es lo no verdadero. Aquí está traducido así: el todo es lo no verdadero. En alemán la frase está, les digo como está en la edición alemana: Das Ganze ist das Unwahre. O sea, la totalidad es lo falso. ¿Qué significa esto? Que es una frase que da sentido, que interpreta en poquísimas palabras, en poquísimas, menos de 10 palabras, interpreta cómo está el mundo actual. Y él nos dice: el mundo actual no está bien, no es el mundo verdadero, no es el mundo en que deberíamos vivir, no es así. Estimado público, esa es la conjunción de toda la obra adorniana. El todo, o sea, la totalidad social, no es lo verdadero, lo correcto, lo adecuado. El mundo está mal hecho. Obviamente tiene que ver con la teoría marxista, obviamente. Pero, estimado público, hay algo más que sobresale a la teoría marxista. Y esto es lo interesante. El mundo que Marx creía que iba a ser la salvación es el mundo de la técnica en su máximo desarrollo, naturalmente controlado por el proletariado como clase universal que representa los intereses de toda la humanidad. Pero donde ha habido socialismo, en la época de Adorno era la Unión Soviética, los países de Europa Oriental, gran parte de Alemania, de la patria de Adorno, era la República Democrática Alemana, que era un país socialista, y eso no era lo verdadero, es un régimen arbitrario, explotador, un régimen realmente del cual la mayoría de la gente quería irse. Por eso en la
frontera urbana en Berlín se construyó el famoso muro para que la gente no se escape del mundo ideal del socialismo. Entonces, la totalidad que vivió Adorno en vida, estimado público, no era lo verdadero, no era lo adecuado. Y al no ser lo adecuado, ese mundo tenía que ser mejorado. Es también, estimado público, una expresión que nos dice: tenemos que mejorar el mundo para que el mundo, la totalidad, llegue a ser lo verdadero, lo humanamente conveniente, y por eso hay que trabajar. Este famoso aforismo 29 está con el nombre de frutillas, o sea, de frutas pequeñas, no en el sentido de fresas, sino de frutas pequeñas. En alemán se llama Zwergobst, este capítulo, que significa simplemente frutas pequeñitas. Este capítulo, estimado público, que tiene, como vean ustedes, es un aforismo que tiene interiormente varios aforismos. Estimado público, es una serie de cosas en parte jocosas y divertidas. Por ejemplo, aquí hay un famoso aforismo de origen bíblico que está en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, estimado público, en el Evangelio de San Mateo, el aforismo que ustedes han debido escuchar alguna vez dice: no hay que ver el mundo distorsionadamente, porque en el Evangelio se nos dice: la paja en el ojo ajeno es la viga en tu ojo. O sea, una cosa grande. El prójimo puede tener prejuicios, pero tú lo tienes también, y tal vez más grande. Por eso lo que es la paja en el ojo ajeno puede ser la viga en el ojo propio. Esto quiere decir simplemente que nosotros nos podemos equivocar muy fácilmente. Y aquí, en forma irónica, este es un aforismo irónico que está naturalmente en contra de lo que dice. El aforismo, estimado público, dice claramente en español: la paja en tu ojo, o sea, el obstáculo para ver en tu ojo es el mejor lente de aumento, es decir, es lo mejor para ver. Aquí lo dice en forma irónica, porque esto, según Adorno, es como habla la gente normal. La gente normal cree que sus prejuicios son juicios que le ayudan a ver mejor el mundo, y por lo tanto la paja en tu ojo es el mejor lente de aumento, en sentido irónico. Siempre hay que pensar, estimado público, que Adorno habla también en sentido irónico, cosa que no es usual en la tradición cultural de la región andina, donde la ironía está mal vista o jamás ha sido practicada. Entonces, aquí Adorno nos quiere decir lo contrario de lo que él ha escrito, obviamente. Ven ustedes. Por eso es una frase muy, muy interesante, y por eso este aforismo 29 es también uno de los más conocidos, porque hay algunas de las frases muy divertidas que Adorno ha acuñado y que han pasado a la cultura letrada de toda Alemania. Por ejemplo, esta frase irónica de que el prejuicio es el mejor lente de aumento, lo que mejor permite ver, ha pasado realmente como un dicho ahora que todo el mundo lo conoce, porque ha pasado a ser un dicho de la gente culta en Alemania desde 1950. Por ejemplo, ven ustedes otra frase irónica aquí, la tercera, que es obviamente una tomadura de pelo a los países anglosajones, o sea, a la Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Y él nos dice que en esos países la
mencionan, como la mayoría son ya de alguna edad, nos permiten ver los castigos del infierno, porque ya están pues de alguna edad y son un poquito feas, pero siguen trabajando. Adorno se preocupó mucho por este problema. Él, cuando vivió en los Estados Unidos, él notó que las pobres prostitutas eran mujeres muy mayores, pero que seguían trabajando y ganando dinero. Y a él le pareció que la estética absolutamente clásica de la mujer que él también pretendía, a él esas mujeres le parecieron que representaban los castigos del infierno. Como ven ustedes, él se hace la burla de la sociedad norteamericana. Y también se hace la burla de los alemanes. En el aforismo anterior, él dice, en el siglo XIX, los alemanes pintaron sus sueños y en todos los casos les salieron hortalizas. En la traducción alemana no es exactamente eso lo que dice. En la versión alemana, no en la traducción. En la versión alemana dice, im 19. Jahrhundert haben die Deutschen ihren Traum gewalt und es ist allemal Gemüse daraus geworden. Lo que traducido verbalmente quiere decir, en el siglo XIX, los alemanes han establecido su sueño y ese sueño es como una verdura, es decir, como algo útil pero de segunda categoría. Gemüse es sobre todo lo que nosotros usamos como la base verde de una ensalada, la lechuga, la parte, digamos, no dice hortaliza en el original, es decir, la parte más barata pero esencial de una ensalada. Y él además dice, los franceses, die Franzosen brauchten nur Gemüse zu malen und es war schon ein Traum. Que es naturalmente una visión que los franceses tienen de sí mismos. Cuando ellos pintan cosas banales como lechuga, el resultado es algo fantástico, un sueño. Él trata simplemente de mostrar que los franceses en ese campo, en el campo del arte, han sido más sublimes que los ordinarios alemanes. Curiosamente, estas frases, y que hay muchas de ellas, donde Adorno pinta muy mal a los alemanes, casi todo el libro tiene esas frases, es lo que lo ha hecho popular al libro. Imagínense ustedes el contexto en el cual nació el libro. 1944-47 y publicado en 1951, cuando comenzaba el milagro económico alemán, cuando Alemania se estaba restableciendo exitosamente de las heridas de la guerra. Entonces a ese pueblo alemán muy trabajador, pero algo ordinario y torpe, es que Adorno les dice eso, que cuando ellos pintan sueños sale lechuga, y cuando los franceses pintan lechuga salen sueños. Aquí también da a entender Adorno su opinión muy positiva de la cultura literaria francesa, una cultura que para él es obviamente superior a la alemana. Estimado público, quiero darles una especie de resumen de todos los otros 152 aforismos que Adorno ha escrito en este libro, y quiero mostrarles solamente algunas ideas centrales que me parecen interesantes, porque la verdad no todo el libro es tan interesante como uno se puede imaginar. No es tan interesante. Él, por
ejemplo, nos dice, estimado público, que uno de los peligros más importantes en la política alemana del siglo XX ha sido el infantilismo. Y esto es algo que se podría aplicar, yo muy mal pensado, que se podría aplicar a la realidad de los países latinoamericanos. ¿Qué es el infantilismo? Es la simplificación de una realidad compleja a algo que se pueda entender en la mente común del ciudadano de la calle. ¿Cuál ha sido el principal factor de ese infantilismo? Lo que ha predicado el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, con un enorme éxito, diciendo, por ejemplo, que todos los males de Alemania se debían a los judíos y a los bolcheviques. Esa es una simplificación que Adorno la considera un infantilismo. Basado en Kant, Adorno creyó que la mayoría de edad de una persona, que es parecida a la mayoría de edad de un pueblo, se nota, se percibe cuando esa persona es capaz de comprender la complejidad de un fenómeno, de una persona, de una relación social o de un estado político. La complejidad. Los niños, según Adorno, es lo que yo entiendo, los niños, según Adorno, no son capaces de apreciar la complejidad de un fenómeno y tienden siempre a dividir, por ejemplo, un conflicto social en una lucha de los buenos contra los malos, como por ejemplo se nota en las películas para niños. Ahí luchan los buenos, los justos contra los malos, los injustos. Para Adorno, el ser adulto es superar esa etapa infantil de dividir el mundo solo en unos malos y unos buenos. Hay que superar eso y comprender que generalmente los malos somos nosotros mismos, que en el lugar, en la parte, en el equipo, para usar la palabra actual, en el equipo de nosotros mismos están también los malos, los perversos, los que no ayudan a la emancipación humana. O sea, dentro de nosotros mismos, estimado público, está la parte negativa. Eso es ser mayor de edad intelectual y filosóficamente. Comprender que nosotros somos parte del problema, que no es solamente el otro, el enemigo, el adversario, el que es el malo, sino que también somos nosotros los que actuamos en forma maligna. Entonces, ¿qué hay que hacer contra eso? Hay que hacer lo que hace una buena filosofía: estudiar un fenómeno meticulosamente, es decir, con mucho cuidado, estudiar un fenómeno realmente con detalle. Eso es lo esencial, el detalle, el estudio a fondo de un problema y no el juicio rápido que más bien corresponde a nuestros prejuicios de vieja data. Es por ello también que en el aforismo 45, Adorno también se ha expresado contra el sentido común de las masas. Esto es una posición contra la tendencia muy general de partidos socialistas, etcétera, en la época de Adorno, que creían que los individuos malos están contrapuestos a la masa buena de una población. O sea, la masa es buena porque es, por ejemplo, la clase universal que va a salvar a toda la humanidad,
y los malos son naturalmente solo esos pocos individuos de las élites económicas y políticas que tratan de perjudicar a la gente. Según Adorno, estimado público, la cosa es muy diferente, muy diferente. La verdad, según Adorno, es siempre algo extremadamente complejo. La verdad nunca es algo simple, sino que es algo muy complejo y enredado. Y esa verdad solamente se puede conseguir mediante el estudio. Y eso es algo obviamente que solamente muy poca gente puede darse. O sea, el sentido común, lo que piensa la mayoría de la población, puede estar equivocado. Ya, puede estar equivocado. Ustedes ven aquí el aforismo: ¿qué enfermo parece todo lo que nace? En alemán es diferente. En alemán dice: Wie scheint doch alles werdende so krank. ¿Por qué parece enfermo todo lo que se está originando? Dice en alemán. El aforismo mismo, que está basado en palabras de Goethe, de pensadores norteamericanos como John Dewey, etc., nos muestra algo, estimado público, que la escuela de Frankfurt estudió posteriormente con mucho cuidado y que lo podemos ver ahora, porque es un tema central del pensamiento adorniano, que es la existencia o no de un sentido común. En todas las sociedades se dice que el sentido común es el más escaso de los sentidos. Y eso puede ser verdad, porque el sentido común, me refiero a Adorno en esta parte, el sentido común es un sentido crítico, y el sentido crítico se conoce solo estudiando detenidamente un fenómeno, una época social, histórica, etc. Adorno nos dice textualmente la denuncia del common sense, del sentido común, a cuya más honda caracterización procedía no precisamente dejándose guiar por el sentido común, sino contradiciéndolo. O sea, la persona que realmente usa un sentido común crítico procede en la vida contradiciendo a lo que piensa la mayoría de la población. Este aforismo de Adorno, estimado público, ha sido muy estudiado y criticado en Alemania hasta hoy, porque tiene un dejo elitario, sin duda alguna. O sea, la persona que realmente tiene sentido común crítico contradice el sentido social común. Nos puede parecer algo muy raro, y además va en contra de esa idea tan profundamente aquí, en el territorio andino, tan profundamente enraizada, que nos dice: la masa o las masas siempre tienen razón en el fondo. O también se lo puede decir así: los proletarios son la clase universal y su emancipación será la emancipación de toda la sociedad, porque la verdad histórica está en el triunfo de esa clase proletaria sobre las otras. O exactamente la frase que está ahora de gran moda: Vox Populi, Vox Dei. La palabra del pueblo es la palabra de Dios. Exactamente eso. Y aquí, como en la dialéctica negativa, Adorno se explaya, estimado público, mostrando que eso es simplemente falso.
En realidad, por una, digamos, experiencia histórica y por una cuestión de lógica, toda obra humana, o ser humana y no divina, es decir, por no ser perfecta como las obras divinas, toda obra humana puede tener elementos negativos, equivocados, falsos o mediocres. Por lo tanto, la voz del pueblo no es necesariamente la voz de la perfección histórica, no es la voz, estimado público, de lo perfecto, de lo adecuado. Puede estar equivocada. Por lo tanto, nos dice, claramente, esa terrible frase que la hemos subrayado aquí en la página 69, hay que contradecir el sentido común para acercarnos al sentido crítico. No sé qué les parecerá a ustedes. Evidentemente tiene un dejo elitario, no hay duda de eso. Pero puede, es lo que yo quiero que ustedes reflexionen ustedes mismos, puede tener un elemento de verdad. Por la razón ya explicada, que es muy simple, toda obra humana, precisamente porque no es divina, porque no es perfecta, puede tener elementos negativos. Toda obra humana puede ser imperfecta, y al ser imperfecta puede ser simplemente negativa. Entonces, la palabra del pueblo, la voz del pueblo, Vox Populi, puede en algunos momentos equivocarse, como se ha equivocado totalmente en Italia y en Alemania en elecciones libres, eligiendo la voz del pueblo, la peor de las alternativas posibles. Porque eso fue, después de todo, la extrema derecha en el poder, estimado público. Fue una absoluta desgracia para Italia y sobre todo para Alemania. Solamente la existencia de los campos de concentración Auschwitz ya es realmente un incordio que va a quedar para la historia universal, siempre como el rasgo negativo y horripilante antihumano de esa época. Y eso fue apoyado por la mayoría de la población. Quiero mencionarles un dato de la dialéctica de la Ilustración, que es más o menos del año 44, cuando ya se vio claramente lo que eran los campos de concentración. Ya esas noticias sobre los campos de concentración se volvieron muy populares, es decir, muy expandidos. Estimado público, lamentablemente una buena parte de la población alemana seguía apoyando a Hitler y seguía creyendo que los judíos eran los malos de la película y que eliminarlos físicamente en los campos de concentración era algo positivo, matar gente para solucionar problemas. Eso una parte de la población, una muy buena parte de la población apoyaba. Entonces, la palabra del pueblo, ¿cómo puede ser que la palabra del pueblo sea la palabra de Dios, es decir, la palabra de la verdad, la voz de la verdad? Para Adorno eso era simplemente imposible. La voz del pueblo puede equivocarse y generalmente se equivoca. Entonces, aquí en este aforismo 45 tenemos, estimado público, una especie de consuelo a nosotros los pensadores y filósofos. Pese a que somos minoritarios y somos muy pocos, etcétera, muy pocos en el mundo, estimado público, nosotros simplemente por ser más precisos, por observar más fenómenos, por ser plurales, etcétera, nosotros nos podemos acercar un poquito a una opinión
que es simplemente más acorde a la verdad, más acorde a la verdad. Es decir, estimado público, nosotros tenemos necesariamente, es nuestra sagrada labor de filósofos, tenemos que pensar en que el ser humano como masa puede, no quiero decir, y adorno tampoco, que toda opinión colectiva es falsa, no, pero que puede tener elementos de falsedad, puede tener. Entonces, estimado público, lo que tenemos que hacer simplemente es mantener un espíritu crítico, un espíritu que puede ser modesto, minoritario, muy pequeñito, etcétera, porque nosotros tenemos que decir la verdad. El orden social puede estar enfermo, como dice en el aforismo 45, puede ser paranoide, dice la traducción, desviado, dislocado, etc. En alemán ustedes ven, el traductor ha tenido una duda y le ha puesto verrückt. La palabra verrückt en alemán significa simplemente loco, nada más. No es necesariamente dislocado, simplemente loco. Y nosotros tenemos la sagrada labor de señalar esos elementos enfermos, desviados, paranoides y dislocados, porque tenemos a veces, no siempre, esa es la verdad también, tenemos una visión más amplia. Ese es nuestro punto de honor. Nosotros tenemos una visión más amplia que nos permite ver un poquito más del ciudadano normal. Obviamente, reitero, hay un elemento altamente aristocratizante y elitario en esa visión, pero es también lo bueno de la filosofía. Algunos simplemente porque hemos suspendido la división del trabajo. Nosotros leemos cosas no solo de filosofía, sino de política cotidiana, intervenimos en foros políticos, perdemos nuestro tiempo, por ejemplo, ahora que hay un periodo preeleccionario, participando en actividades políticas, etcétera, lo cual es, por un lado, una pérdida de tiempo, sin duda, pero por el otro lado es una ganancia de conocimientos. Vemos un poquito más que los que se encierran en sus cuatro paredes o en las paredes de su especialidad. Por ejemplo, yo no quiero hablar mal de nadie, pero hay algunos técnicos también del campo médico que solo ven su especialidad y nada más. Entonces, nosotros, estimado público, nosotros tenemos que evitar lo que dice este aforismo. Tenemos que evitar el hundirnos en el abismo de aquella enfermedad que el sano sentido común dictamina inmisericordia a los demás y no se considera ella misma enferma. Esa es, estimado público, el deber que tenemos nosotros. Por eso este aforismo 45 es interesante. Normalmente nosotros creemos que el resto no es bueno, que el resto está equivocado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es comprender lo que dicen los otros. Yo sé que es una teoría desagradable, por ejemplo. Un ejemplo que se me ocurre, que yo lo he experimentado en mi época en Berlín, en los años 60, cuando todos se volvieron marxistas, y se volvieron marxistas, stalinistas, trotskistas, terroristas, y dejaron de usar la razón. Es un fenómeno que Adorno lo vio entre sus estudiantes, entre sus mejores estudiantes, él vio el desarrollo de un dogmatismo
que creía tener la razón y no quería escuchar hablar precisamente del contexto histórico general. Imagínense ustedes cuando murió en 1969. A él le hacen la vida difícil. Las chicas se desnudan delante de él justamente para, como Adorno tenía fama de ser extremadamente miedoso y conservador, quería evidentemente con ese espectáculo que hemos visto, donde las chicas muestran sus senos desnudos. Y justamente aquí no aparece en este cuadro, no aparece, pero le mostraban frases tomadas de mínima moralia. Eso le mostraban a Adorno. Las chicas cuando se desnudaban y le entregaron el ramo de rosas, que él lo quiso a propósito, etc. Todo esto fue muy divertido y tiene que ver directamente con nuestro tema de mínima moralia. Ustedes ven aquí a Adorno preocupado, se agarra la cabeza, se está retirando. Él siempre traía sus manuscritos en una modesta cartera de cuero a la antigua, ¿ya? Y las chicas, aquí ven ustedes tres, y una estatua de recuerdo, una hermafrodita aquí a la izquierda. También los chicos trataron a algunos de mostrarse. Es decir, era un espectáculo obviamente divertido, no hay duda. Además era una cosa preparada porque trajeron televisión, pero trajeron aparatos de filmación. O sea, los chicos realmente querían al viejito Adorno, querían mostrarlo como un viejito ridículo que ya no tenía nada que decir en el mundo contemporáneo. Esa era la intención. Aquí no aparece, pero salieron pancartas, es decir, cosas preparadas de antemano, que eran frases tomadas de mínima moralia, para decirle usted se contradice, usted que habla tanto de que hay que ver con otro, etc. Nosotros y nuestro cuerpo es lo otro que no se muestra, es lo otro que aparece cubierto y encubierto, y ahora lo queremos mostrar, y a ver qué dice usted. Y el pobre Adorno, claro, como ustedes ven, emprendió la retirada, abandonó precipitadamente el podio y la clase, amiga clase, la abandonó, cosa que un profesor alemán hace rara vez. Yo no estuve en esta famosa actuación, pero he visto la filmación, que es muy divertida, ver la cara de Adorno siempre hablando de la estética clásica, de la belleza femenina en las estatuas griegas, y le muestra unas estatuas vivientes modernas y el viejito emprende la retirada. Es decir, ahí en parte se mostró que la teoría y la praxis no son lo mismo, que están separadas teoría y praxis. Pero de todas maneras, estimado público, lo que Adorno trató de mostrar, y a mí me parece muy interesante, es que nosotros, para hacer un juicio adecuado de la realidad, tenemos que ver tratar de ver, esa es mejor formulación, tratar de ver la totalidad de la problemática. Y la totalidad significa también ver lo que los otros, los opositores, los que tienen otras opiniones, también dicen y afirman, porque pueden ser intereses de nosotros tan válidos como nuestros propios intereses. Entonces, para terminar, estimado público, hemos visto lo esencial, solo lo esencial de la mínima moralia, la suspensión de la división normal del trabajo, la necesidad de un diletantismo, eso sí, de un diletantismo intelectual, bien educado, etc. Y tenemos que comprender siempre lo que los otros, los opuestos, también dicen, porque eso corresponde justamente a la suspensión de la división de trabajo y de ideas. Cuando nosotros justamente pensamos
lo que los otros han pensado, nosotros estamos haciendo una suspensión de una división, no necesariamente de trabajo, sino también de ideas, de referencias, etcétera, y eso es importante. Ese es el mensaje central. Termino la sesión de hoy, estimado público. Quisiera tal vez escuchar objeciones, impugnaciones, críticas de ustedes con todo gusto, pero termino diciéndoles un dato muy curioso. La Mínima Moralia es la obra más vendida de filosofía en Alemania. Se acerca a 1 millón de ejemplares vendidos. Esta obra muy difícil, escrita en un alemán muy complicado y en un alemán que no va a entender rápidamente lo que quiere decir. Como ustedes han visto por los breves fragmentos que hemos estudiado, hay mucho más atrás de las frases de adorno de lo que él ha querido decir. Estimado público, ¿alguna impugnación, alguna crítica? Una pregunta, el señor Paredes, adelante. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, yo más o menos quería resaltar algo particular de su clase, que era sobre esta interrupción que ha sufrido Adorno en sus clases. Si no me equivoco, creo que hay una serie de misivas que se envían ya se me fue el nombre, justamente donde debaten básicamente sobre este tema, si realmente la praxis de toda la teoría llega a ser algo eficiente, o cómo acusa, las cartas que se envían entre ambos. Entonces básicamente ahí efectivamente yo me salía con la duda de que a veces esta teoría o estas teorías más liberadoras que de alguna manera luchaban contra el autoritarismo, en la praxis se encuentra un dilema, y aquí es un claro ejemplo que la misma persona un poco que promulgaba esto también termina siendo una de las que también termina sufriendo, tal vez poder decir esto, esta falta de control o tal vez un poco de necesidad de autoridad en una institución. Eso sería. Tiene usted razón, señor Paredes. Realmente por eso hemos mostrado esa pintura con las chicas desnudas. Realmente la relación entre teoría y praxis es muy, muy compleja. Y la escuela de Frankfurt, en vista de muchos, no es mi opinión, pero en la opinión de muchos es el clásico ejemplo del fracaso de la praxis. Ningún miembro serio de la escuela de Frankfurt participó en la vida política alemana. Ninguno de estos señores hizo un aporte efectivo a la praxis política liberadora, por ejemplo, de las clases oprimidas alemanas. Y también, eso el señor Paredes nos ha mostrado, ninguno de ellos hizo un aporte en la vida cotidiana de la universidad. Cuando se muestra algo ligeramente insólito, como fue esa performance, esa broma de las chicas, cuando hubo la broma, el mayor representante de la escuela, que es Adorno, huye. Entonces, estimado público, realmente, como dice el señor Paredes, la relación entre teoría y praxis de la escuela es muy compleja y en el fondo puede ser considerada como un cierto fracaso. Vamos a ver que eso en el largo plazo no es tan así, porque lo que han reconocido los enemigos de la escuela en ese famoso libro de Clemens Albrecht, de la Fundación Intelectual de la República Federal de Alemania, y estos acusan a la escuela de que ellos han fundado la Alemania cultural actual, la Alemania que ha renunciado a la gloriosa Edad Media, a los principios del trabajo sacrificado, de la subordinación necesaria, etcétera, etcétera, y habrían estos señores de la escuela de Frankfurt creado el inmovilismo político y social que aqueja ahora a la República Federal de Alemania. Es decir, a largo plazo habrían temido
éxito en modificar a Alemania hacia una sociedad hedonista, que se dedica al placer, que duda de todos, que no construye nada, que es peligrosa a largo plazo porque no construye la defensa de la nación. Todo eso se le ha criticado a la escuela de Frankfurt, pero es también indirectamente un homenaje, porque evidentemente la escuela ha tenido una influencia en liberalizar costumbres, puntos de vista y en apoyar el pluralismo a gran escala. Tal vez alguna otra pregunta, objeción, observación. Si no es así, perdón, el señor Meléndez, adelante. Buenas tardes, doctor. Quería tal vez mencionar un poco, tal vez yendo un poco al lado más psicoanalítico y de este evento, digamos, tan evidente, un poco un juego de palabras, el hecho de que esas dos estudiantes pudieran perturbar tal vez cierta calma que tenía en ese momento, y como, no sé, en un punto esto demuestra esa tensión, como ya mencionaron, ¿no? de la teoría y la práctica, y como muchas veces lo que teorizamos es difícil llevarlo a la realidad, o la realidad termina siendo excediendo a la teoría, por así decirlo, y eso desde un punto de vista psicoanalítico, tal vez clínico, llegaría a ser una especie de, no sé, una encarnación, una manera de revelar una especie de tragedia de esta teoría crítica, en el momento en el que busca denunciar un sistema del cual forma parte, digamos, ¿no? Y me parece muy curioso una reacción conservadora, tal vez, por parte de Adorno, a pesar de justamente formar de un movimiento y de un, digamos, de una época que critica, ¿no?, estas pretensiones de racionalidad absoluta de la modernidad y cómo justamente se instrumentaliza la modernidad. Entonces me parece muy curioso, no sé si se podría hablar en términos de una tensión entre represión y liberación, el hecho de que no se puede escapar de ciertas normas internalizadas, pero que se está intentando superar, digamos, el dogma. Me parece como un momento fundacional, tal vez fundamental, en el sentido de un poco psicoanalítico, ¿no?, de estas contradicciones que pueden existir dentro de un movimiento. Eso me parece interesante. Muchas gracias, señor Meléndez, por su brillante participación, realmente muy interesante. Como usted dice, la praxis excede a la teoría. Evidentemente estos señores durante décadas propalaron una especie de teoría que en la praxis resultó no insuficiente, pero por lo menos distinta de los resultados de la praxis. En eso tiene usted totalmente razón. Ahora, como yo no soy formado en psicología, psicoanálisis y cosas similares, temas similares, no puedo yo muy bien opinar. Pero no hay duda, señor Meléndez, de que este acto, que es uno de los más conocidos, curiosamente relacionados con la escuela de Frankfurt, tuvo un carácter fundacional. Es decir, Adorno en ese momento estaba hablando de las bondades y del valor eterno. Vamos a llegar a ese tema porque vamos a dedicar una sesión a la estética de Adorno. La puedo resumir en una palabra: el arte clásico es el arte revolucionario. La idea de Adorno era que lo clásico y las estatuas, las cariátides, todo eso nos representa la belleza imperecedera de lo femenino. Para él eso era la promesa de bonheur, la promesa de bienestar estaba exactamente en ese arte clásico. Y cuando las chicas le muestran la realidad de esa estética clásica en la vida cotidiana, porque se muestran a él y al público, eran chicas elegidas por sus cuerpos hermosos, o sea, una promesa de bienestar
huye además desamparado, al borde de las lágrimas, él huye de la escena en lugar de hacer una broma o decir, sí, chicas, ustedes son la aparición moderna, contemporánea de la estética clásica, por favor, den unas vueltas aquí en el escenario para que todos tengamos nuestra promesa de volver, para que tengamos nuestra hora agradable, a ver, chicas, unas vueltitas, unas cuantas exhibiciones, en lugar de tomarlo como una broma y seguir el curso de los acontecimientos, lo cual hubiera estado muy divertido. ¿Qué es lo que querían las chicas además? Porque no eran chicas revolucionarias, eran chicas bien conservadoras. Adorno huye y, como dice el señor Melendres, fija un elemento fundacional de la escuela, que es la separación entre teoría y praxis, lo que le han enrostrado todos los actores posteriores. Esa teoría de la escuela de Frankfurt está muy bien en el puro campo intelectual, pero cuando se acerca a lo real es un fracaso. Tal vez alguna otra participación. Si no es así, entonces, estimadas y estimados, les deseo un buen almuerzo y nos vemos el próximo jueves. Que lo pasen bien.